El sol de la mañana apenas comenzaba a asomarse entre los altos edificios cuando la alcaldesa Rodríguez se bajó del viejo autobús urbano. Sus pequeñas manos curtidas aferraban el asa de un estuche negro para teclado que había tenido días mejores. El estuche estaba cubierto de arañazos y pegatinas desgastadas de tiendas de música que habían cerrado hacía años. Se movía despacio pero con determinación, con la espalda ligeramente encorvada por el peso de su instrumento y sus preocupaciones. Maya tenía 67 años, pero últimamente se sentía mucho mayor. Llevaba el pelo canoso recogido en una sencilla coleta y llevaba un suéter azul descolorido que su difunto esposo Carlos le había comprado para Navidad hacía 5 años. Se le estaba acabando en los codos, pero no se atrevía a tirarlo. A veces todavía olía a él, sobre todo en mañanas frías como aquella. Caminó hacia la parada de autobús del centro, donde pronto se reunirían decenas de personas para su viaje matutino. Esta no era su parada de autobús habitual. No, Maya vivía al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento que apenas podía permitirse. Pero ella venía aquí todos los días durante el último mes porque aquí era donde había gente. Gente con trabajo, gente con dinero, gente que podría dar unas monedas a una anciana que intentaba llegar a fin de mes. La parada de autobús era una de esas modernas estructuras de cristal con pantallas digitales que mostraban los horarios de llegada. Había 3 bancos largos dentro, y Maya siempre elegía el más cercano a la calle, no porque fuera más cómodo, sino porque era donde la gente podía verla mejor. Dejó su maleta y la abrió con cuidado como si estuviera manipulando algo valioso. Dentro, acurrucado en un acolchado de espuma descolorida, estaba su pequeño piano eléctrico. No era gran cosa. El plástico negro se había desteñido a gris en algunos puntos, y algunas teclas se atascaban al pulsarlas, pero aún funcionaba, y lo más importante, seguía tocando música. Maya lo había comprado hacía 10 años cuando la escuela donde enseñaba no podía permitirse un piano de verdad para su clase. En aquel entonces, tenía un trabajo estable, seguro médico y suficiente dinero para comprar comida sin contar cada centavo. Parecía que aquellos días habían pasado hace una eternidad. Maya conectó un pequeño amplificador al piano y ajustó el volumen. Había aprendido a base de ensayo y error que debía ser lo suficientemente alto como para que la gente lo oyera por encima del ruido del tráfico, pero no tan alto como para molestar a nadie. Lo último que quería era que alguien se quejara y la echaran de su puesto. Miró a su alrededor mientras más gente empezaba a llegar para tomar sus autobuses matutinos. Hombres con trajes caros revisando sus teléfonos. Mujeres con ropa de oficina cargando tazas de café. Jóvenes con mochilas camino a clases en la universidad. Todos parecían tan ocupados, tan importantes, tan diferentes a ella. Mayor recordaba cuando ella era una de ellos. No por los trajes caros, sino por estar ocupada. Se apresuraba a tomar el autobús todas las mañanas. Siempre llegaba unos minutos tarde. Siempre estresada por sus planes de clase, las reuniones de padres o las otras tantas cosas de las que los profesores tenían que preocuparse. Había enseñado música en la escuela primaria Roosevelt durante 23 años. 23 años ayudando a niños a descubrir la alegría de la música, viendo a niños tímidos florecer al cantar su primer solo, viendo a estudiantes con problemas encontrar paz al tocar el piano. Pero los recortes presupuestarios acabaron con todo eso. El distrito escolar decidió que la música no era esencial, que la lectura y las matemáticas eran más importantes que ayudar a los niños a expresarse a través de la canción. Maya comprendió el razonamiento, pero eso no le hizo más fácil perder su trabajo. A los 66 años, era demasiado mayor para que la mayoría de los empleadores la consideraran y demasiado joven para cobrar su jubilación completa. Su artritis le hacía doler las manos casi todas las mañanas. Las articulaciones de los dedos le dolían y se le ponían rígidas, sobre todo cuando hacía frío o había humedad, como hoy. Pero había descubierto que tocar música realmente la ayudaba con el dolor. Algo en el movimiento suave y la concentración que requería la hacía olvidar la incomodidad. Al menos por un rato.
Maya colocó su desgastado libro de partituras en el pequeño soporte de su piano. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo y blandas de haberlas pasado miles de veces. Ya se sabía la mayoría de las canciones de memoria, pero tener la música ahí la hacía sentir más profesional, más legítima. Observó cómo cada vez más gente se reunía en la parada del autobús. Algunos se paraban cerca del borde de la acera, buscando su transporte. Otros se sentaban en los bancos, absortos en sus teléfonos o periódicos. Algunos charlaban tranquilamente con amigos o compañeros de trabajo, pero la mayoría parecía vivir en sus propias burbujas, concentrados en llegar a tiempo al trabajo y comenzar otro día en trabajos que, con suerte, les pagaran lo suficiente para cubrir sus facturas. Maya comprendía esa sensación por completo. Durante la mayor parte de su vida adulta, se había centrado en las mismas cosas. Levantarse, ir a trabajar, dar clases, volver a casa, corregir trabajos, planificar las lecciones, acostarse y hacerlo todo de nuevo al día siguiente. Le había encantado enseñar, pero rara vez pensaba en las personas que la rodeaban y que podrían estar pasando apuros. El hombre sin hogar que a veces dormía en la puerta de la tienda de música. La mujer que limpiaba los baños de la escuela y tenía 2 trabajos más solo para mantener a su familia. El profesor sustituto anciano que aceptaba cualquier tarea que le dieran porque su pensión no le alcanzaba. Ahora Maya era una de esas personas que los demás pasaban corriendo sin verlas. Respiró hondo y puso los dedos sobre las teclas que conocía. El ajetreo matutino estaba a punto de empezar en serio, y necesitaba empezar a tocar antes de que todos se concentraran demasiado en coger el autobús. Había aprendido que el tiempo lo era todo en su nueva carrera. Demasiado temprano y no había suficiente gente. Demasiado tarde y todos estaban demasiado estresados por llegar tarde al trabajo como para prestarle atención a una anciana con un piano. Maya cerró los ojos un instante y pensó en Carlos. Siempre la había animado a compartir su música con el mundo, no solo con sus alumnos. Él solía decir que tenía un don, y que los dones estaban hechos para regalar, no para esconder. Deseaba que él pudiera verla ahora, aunque no estaba segura de que aprobara las circunstancias que la habían traído a esa parada. Pero sin duda la aprobaría. Valentía para seguir tocando, para seguir compartiendo su música, incluso cuando le daba miedo y era incierto, y su artritis hacía que sus dedos protestaran. La música siempre había sido su lenguaje, su forma de conectar con el mundo y expresar cosas que las palabras no podían expresar. Abrió los ojos y miró a la creciente multitud de viajeros matutinos. Pronto, uno de ellos lo cambiaría todo. Aún no tenía forma de saberlo. Por ahora, solo era una anciana con un piano desgastado, con la esperanza de ganar suficiente dinero para comprar comida y tal vez pagar la factura de la luz, que ya llevaba 2 semanas atrasada. Jake Morrison estaba teniendo lo que él llamaba una mañana perfecta. Sus zapatos italianos de cuero resonaban con seguridad contra la acera mientras caminaba hacia la parada. Su teléfono pegado a la oreja. Vestía un traje gris marengo que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes, y su reloj brillaba dorado bajo la luz de la mañana. Todo en Jake denotaba éxito, desde su peinado perfecto hasta su maletín de diseño. Tenía 28 años y trabajaba como banquero de inversión en una de las firmas más prestigiosas de la ciudad. En su mundo, todo giraba en torno a números, acuerdos y ganar dinero. Mucho, mucho dinero. Jake había crecido en las afueras, donde su mayor preocupación era a qué universidad tan cara asistir. Sus padres lo habían pagado todo. Y ahora su salario de 6 cifras le permitía vivir el estilo de vida que siempre había conocido. Jake hablaba en voz alta por el teléfono, en parte porque la llamada era importante, pero sobre todo porque disfrutaba que otras personas se enteraran de su éxito. Estaba hablando de un acuerdo que le reportaría millones a su empresa, usando términos como adquisición y apalancamiento de mercado que lo hacían parecer importante e inteligente. «Escucha, Brad», dijo al teléfono, y su voz se oyó por toda la parada del autobús. «Si cerramos este trato para el viernes,
Nos espera una comisión de 7 cifras. 7 cifras. Tío. Estoy pensando en comprarme ese coche nuevo que te enseñé la semana pasada. Al acercarse Jake a la parada, notó algo inusual. Había una anciana sentada en uno de los bancos y parecía estar montando algún instrumento musical. Jake aminoró el paso, curioso por lo que sucedía. Nunca había visto algo así en su parada habitual. Maya estaba acomodando cuidadosamente su pequeño piano eléctrico, asegurándose de que todo estuviera en la posición correcta. Sus manos se movían lenta y deliberadamente mientras ajustaba el soporte y comprobaba las conexiones. Estaba completamente concentrada en su tarea, sin darse cuenta de que la observaban. Jake se detuvo y se quedó mirando. No podía creer lo que veía. Una anciana con un pequeño teclado en una parada. Parecía sacado de una película, solo que era la vida real. Su vida real. Su vida real, perfectamente organizada, exitosa e importante, no solía incluir ancianas con instrumentos musicales. Brad, espera un segundo, dijo Jake al teléfono, bajándolo un poco para ver mejor la situación. No te lo vas a creer. Hay una anciana instalando un piano en mi parada, como si fuera un piano de verdad. Jake se acercó, dominado por la curiosidad. Nunca había visto artistas callejeros en esta parte de la ciudad. Este era el distrito comercial donde la gente seria con trabajos serios tomaba autobuses a sus oficinas serias. No era el tipo de lugar donde la gente tocaba música por dinero. Maya levantó la vista y notó que Jake la observaba. Le dedicó una pequeña sonrisa nerviosa y volvió a sus preparativos. Estaba acostumbrada a que la gente la mirara. La mayoría la ignoraba por completo o la miraba con una mezcla de curiosidad y lástima. Muy poca gente, de hecho, se detuvo a escuchar su música. Jake se volvió a poner el teléfono en la oreja y empezó a hablar de nuevo, pero esta vez más alto. Lo siento, Brad. Sí, hay una anciana con un teclado. Supongo que cree que esto es el Carnegie Hall o algo así. Se rió de su propio chiste y su voz se oyó por toda la parada. Otros pasajeros empezaban a llegar para tomar sus autobuses matutinos. Había una madre joven con su hija, ambas vestidas para lo que parecía un día de compras o recados. Unos cuantos universitarios con mochilas pesadas miraban sus teléfonos con aspecto cansado. Varios oficinistas con ropa de negocios estaban cerca de la acera, buscando a alguien que los llevara. Jake notó que algunas de estas personas también miraban a Maya con curiosidad. Sintió una extraña sensación de superioridad, como si estuviera por encima de ellos. Esta situación mientras ellos estaban tan confundidos como la propia anciana. En serio, Jake continuó con su teléfono, sin molestarse en bajar la voz. ¿Qué sigue? ¿Una orquesta completa? ¿Quizás un circo? Se supone que esto es una parada de autobús, no una sala de conciertos. La joven madre miró a Jake con desaprobación. Pero él no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado disfrutando de sus propios comentarios sobre la situación. Su compañero Brad se reía al otro lado del teléfono, animando a Jake a seguir describiendo la escena. Maya podía oír cada palabra que Jake decía. Sus mejillas empezaron a sonrojarse de vergüenza, pero intentó ignorarlo y concentrarse en prepararse para jugar. Ya había lidiado con gente grosera antes. En el mes que llevaba tocando en las paradas de autobús, se había topado con todo, desde gente que le gritaba que se fuera hasta otros que hacían bromas sobre su edad o su apariencia. Pero había algo particularmente cruel en los comentarios de Jake. Quizás era el hecho de que los hiciera tan públicamente. O quizás era la forma despectiva en que hablaba de ella, como si ni siquiera fuera una persona real con sentimientos reales. Hablaba de ella como si fuera solo un obstáculo en su camino. Algo divertido para comentar con su amigo. Deberías ver esto que está tocando, dijo Jake, señalando el piano de Maya con la mano libre. Parece sacado de una venta de garaje. Me sorprende que incluso suene, aunque quizás sea una bendición, ¿sabes? La risa de Jake resonó por toda la parada,
y varias personas se giraron para mirarlo. Algunos parecían molestos por su conversación telefónica en voz alta, mientras que otros parecían incómodos con su evidente burla a la anciana. A Maya le temblaban ligeramente las manos mientras hacía los últimos preparativos. Ya había estado nerviosa antes, pero los comentarios de Jake lo empeoraban todo. Empezó a dudar de sí misma. Quizás era una mala idea. Quizás debería empacar y buscar otra parada, una donde la gente fuera más comprensiva. Pero entonces recordó algo que Carlos solía decirle cuando estaba nerviosa por actuar en las reuniones de padres en el colegio. Decía, a la música no le importa lo que piensen los demás. La música solo quiere ser escuchada. Respiró hondo e intentó canalizar esa sabiduría. Jake seguía hablando, riendo, bromeando a costa de Maya. Había atraído la atención de otros jóvenes profesionales que parecían encontrar sus comentarios entretenidos. Formaron un pequeño grupo cerca de la parada, mirando de vez en cuando a Maya y sonriendo con suficiencia. Me pregunto qué va a tocar, dijo Jake en voz alta. Probablemente algo muy deprimente. Ya sabes cómo estos músicos callejeros siempre intentan que sientas lástima por ellos. Maya ya había oído suficiente. Sabía que si esperaba más, podría perder el control por completo. La artritis le estaba entumeciendo los dedos, y los crueles comentarios de Jake le aceleraban el corazón de ansiedad. Pero había venido a tocar música, y eso era exactamente lo que iba a hacer. Puso sus curtidas manos sobre las teclas y respiró hondo por última vez. Detrás de ella, Jake seguía hablando por teléfono, bromeando, completamente inconsciente de que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Las manos de Maya flotaban a centímetros de las teclas del piano, temblando como hojas en una suave brisa. Pero no era suave en absoluto. Sus dedos temblaban por una combinación de cosas que parecían afectarla a la vez. La artritis que le dolían las articulaciones cada mañana estaba a punto de aparecer, probablemente debido al clima frío y húmedo. Tenía los nervios de punta por los fuertes y crueles comentarios de Jake que aún resonaban en sus oídos. Y debajo de todo eso había algo más profundo. Algo que se había fortalecido cada día que llegaba a esa parada de autobús. Miedo, miedo, miedo a tocar música. Había tocado el piano desde los 7 años, cuando su abuela le daba clases. Su primera canción, en un viejo piano vertical que había sobrevivido a 3 generaciones de su familia. Tampoco tenía miedo de cometer errores. Después de 23 años enseñando a niños, había aprendido que los errores solo era parte del aprendizaje, parte del crecimiento, parte de ser humano. No, este era un tipo de miedo diferente. Era el miedo a ser vista como patética. El miedo a confirmar lo que gente como Jake ya pensaba de ella. El miedo a que tal vez, solo tal vez, tuvieran razón. Maya miró alrededor de la parada de autobús, intentando captar el estado de ánimo de la pequeña multitud. Emma se había reunido. La joven madre con su hija estaba de pie cerca del fondo de la marquesina, y Maya pudo ver a la mujer lanzando miradas de desaprobación a Jake. La niña, que no tendría más de 6 o 7 años, miraba el piano de Maya con la clase de asombro que solo poseen los niños. Había unas 15 personas esperando ahora, y parecía que llegaban más cada pocos minutos. Un grupo de estudiantes universitarios estaban apiñados, compartiendo auriculares y con aspecto de que preferirían estar en cualquier otro lugar que esperando el autobús un martes por la mañana. 2 hombres mayores con uniforme de trabajo estaban sentados en el banco frente a Maya. Bebían café en vasos de papel y miraban la hora en sus teléfonos. Maya notó que la mayoría de la gente se esforzaba por no mirarla directamente. Era como si se hubiera vuelto invisible. O tal vez intentaban hacerla invisible fingiendo que no estaba allí. Entendía esta reacción. Probablemente ella misma había hecho lo mismo cuando corría al trabajo cada mañana, concentrada en sus propios problemas y responsabilidades, pero Jake no intentaba ignorarla en absoluto. De hecho, parecía disfrutar cada vez más de la situación. Había terminado su llamada con Brad,
pero ahora estaba hablando con otros dos jóvenes con trajes caros que se habían unido a él cerca del borde de la parada del autobús. Maya podía oír fragmentos de su conversación y nada de eso era amable. No sé qué espera que pase, dijo uno de ellos, riendo quedamente. ¿Cree que la gente le va a dar dinero solo porque tiene un teclado? Tal vez esté confundida, respondió Jaque, con la voz apenas lo suficientemente alta para que Maya la oyera. Tal vez piense que esto es una especie de concurso de talentos o algo así. Mía sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. Sus manos, que habían estado sobre las teclas, empezaron a temblar aún más. Se miró los dedos y notó lo viejos que se veían. ¿Cuándo se había vuelto la piel tan fina y manchada? ¿Cuándo se habían hinchado tanto los nudillos por la artritis? Estas manos alguna vez fueron fuertes y seguras, capaces de tocar las piezas más complicadas sin dudar. Recordó la primera vez que Carlos la escuchó tocar. Fue en una reunión social de la iglesia hace 45 años, y le pidieron que acompañara al coro en una canción especial. Ella también estaba nerviosa, pero por razones diferentes. Estaba nerviosa porque quería impresionar a este apuesto hombre que llevaba semanas intentando llamar su atención. Carlos había estado al fondo de la iglesia durante su actuación, y al terminar la canción, fue el primero en aplaudir. Más tarde, le contó que verla tocar había sido como ver a alguien hablar un idioma que solo los ángeles entendían. Fue lo más romántico que alguien le había dicho jamás. Tu música no sale solo de tus dedos, solía decirle Carlos durante los primeros años de su matrimonio. Sale de tu corazón, y tu corazón es hermoso. Pero Carlos ya no estaba. Llevaba 3 años ausente, víctima de un infarto repentino una tarde de jueves cualquiera. Maya lo encontró en su sillón favorito, con el periódico aún doblado en el regazo, con aspecto de que simplemente había decidido echarse una siesta. A veces, Maya se preguntaba si Carlos aprobaría lo que hacía. Siempre la había animado a compartir su música, pero también se sentía orgulloso de su trabajo como maestra, orgulloso de la estabilidad y el respeto que conllevaba. Entendería por qué estaba sentada en una parada de autobús con un piano desgastado, esperando que desconocidos le dieran suficiente dinero para comprar comida. Maya casi empezó a empacar su piano. La idea cruzó por su mente tan de repente que sus manos se dirigieron al interruptor. Sería tan fácil apagarlo todo, cerrar la caja e irse. Podría tomar el siguiente autobús a casa y pasar el día en su pequeño apartamento donde nadie pudiera verla, juzgarla ni burlarse de ella. Pero entonces se escuchó algo que la hizo detenerse. Mamá, ¿por qué está triste esa señora? Era la niña que hablaba en ese susurro fuerte que usan los niños cuando creen que están callados. No sé, cariño, respondió su madre en voz baja. Quizás solo está nerviosa. ¿Va a tocar música? Creo que sí. Me gusta la música, dijo la niña simplemente. Maya sintió un cambio en su pecho. Miró a la niña que seguía mirando el piano con curiosidad y emoción. La niña no la juzgaba ni sentía lástima por ella. Simplemente le interesaba escuchar música como siempre lo hacían los niños antes de que el mundo les enseñara a ser cautelosos y críticos. Caldome pensó en todos los niños a los que había enseñado a lo largo de los años. Cientos, tal vez miles. Recordó a Tommy, que era tan tímido que apenas podía hablar más allá de un susurro, hasta el día en que cantó un solo en el concierto de la escuela y descubrió que tenía una voz hermosa. Recordó a Lisa, cuyos padres estaban pasando por un divorcio difícil, y como tocar el piano le había brindado un espacio seguro para expresar sentimientos que no podía expresar con palabras. Recordó a David, que tenía una discapacidad de aprendizaje que le dificultaba enormemente la lectura y las matemáticas, pero que podía aprender cualquier canción de oído después de escucharla solo una vez. El día en que David tocó su primera pieza completa para la clase. Todos los estudiantes vitorearon y aplaudieron como si acabara de ganar las Olimpiadas. Para Maya, la música siempre había sido una conexión. Se trataba de conectar a las personas y tocar algo más profundo de lo que las palabras podían alcanzar. Se trataba de compartir alegría, consuelo y esperanza,
especialmente con quienes más lo necesitaban. Maya volvió a mirarse las manos, y esta vez no vio los viejos dedos artríticos. Vio las mismas manos que habían ayudado a innumerables niños a descubrir la magia de la música. Vio las manos que Carlos besaba cada noche antes de dormir. Vio manos que aún tenían música en su interior. Independientemente de lo que Jake o cualquier otra persona pensaran, el dolor de la artritis seguía ahí y sus nervios seguían a flor de piel. Pero Maya sintió que algo más crecía en su interior. Era la misma sensación que solía tener justo antes de un concierto escolar cuando sabía que, a pesar de todos los ensayos y preparativos, cualquier cosa podía pasar una vez que se levantaba el telón. Era emoción mezclada con miedo, esperanza mezclada con incertidumbre. Era la sensación de estar plenamente viva. Maya respiró hondo y colocó suavemente los dedos sobre las teclas del piano. Se sentían frescas y familiares, como viejos amigos dándole la bienvenida a casa. La primera nota salió más suave de lo que Maya pretendía. Su dedo presionó la tecla suavemente, casi con vacilación, y el sonido que emergió de su pequeño piano eléctrico fue apenas audible por encima del tráfico matutino, pero estaba allí. Después de todas las dudas, el miedo y el temblor, la música finalmente había comenzado. Maya pulsó otra tecla, luego otra. La melodía que fluía de sus dedos era una que ella misma había escrito muchos años atrás, cuando Carlos aún vivía y ella aún conservaba su trabajo como maestra. La había llamado Esperanza Matutina y la había compuesto durante un momento particularmente difícil de su matrimonio, cuando el dinero escaseaba y Carlos había sido despedido de su trabajo en la fábrica. La canción se le ocurrió una mañana, sentada ante su viejo piano, intentando encontrar la manera de expresar la mezcla de preocupación y optimismo que sentía a diario. No era una pieza complicada, pero sí profundamente personal. Cada nota traía un recuerdo. Cada progresión de acordes contaba una historia de lucha, perseverancia y la serena fe en que el mañana podría ser mejor que hoy. A medida que mis dedos encontraban su ritmo, el dolor de la artritis parecía desvanecerse en un segundo plano. Así era siempre cuando tocaba música que realmente le importaba. La incomodidad física pasaba a un segundo plano ante la liberación emocional que proporcionaba la música. Sus manos, que momentos antes temblaban, empezaron a moverse con creciente confianza sobre las teclas. La melodía empezó baja y suave, como una conversación entre viejos amigos que hacía tiempo que no se veían. Cada nota parecía plantear una pregunta, y la siguiente una respuesta reflexiva. Maya siempre había creído que la buena música era como una historia que no necesitaba palabras. Podía expresar cosas que el lenguaje común no podía expresar. Sentimientos demasiado complejos o profundos para una conversación normal a sus espaldas. Jake seguía hablando por teléfono, pero ahora hablaba aún más alto que antes. Era como si hubiera decidido deliberadamente competir con la música de Maya para ahogar su suave melodía con su agresiva charla de negocios. No, Brad, dijo Jake, con la voz interrumpiendo el aire de la mañana. Tenemos que cerrar este trato antes de que acabe el día. No me importa lo que digan sus abogados sobre los términos del contrato. Tenemos la ventaja y debemos usarla. Maya podía oír cada palabra, pero intentaba que la música creara un amortiguador entre ella y la energía áspera de Jake. Se concentró en la historia que contaba su canción, en cómo la melodía pasaba de la incertidumbre a la esperanza, del miedo a la fe. La joven madre con su hija fue la primera en notarlo. Estaba mirando el horario del autobús en su teléfono cuando la música llegó a sus oídos. Algo en la suave y cautivadora melodía la hizo levantar la vista de la pantalla. Observó las manos de Maya moviéndose sobre las teclas y se sintió atraída por la historia que contaba la música. «Mami, escucha», susurró la niña, tirando del abrigo de su madre. «La música es bonita». La madre asintió, sorprendida por lo hermosa que sonaba la sencilla melodía. Había esperado algo amateur o desesperado, ese tipo de actuación. Eso hacía que sintieras lástima por quien tocaba. Pero esto era diferente.
Era música real, tocada por alguien que entendía claramente cómo hacer cantar un piano. Uno de los estudiantes universitarios se dio cuenta a continuación. Había estado compartiendo auriculares con su novia, escuchando lo que fuera popular en las aplicaciones de streaming. Cuando se dio cuenta de que había música en vivo a pocos metros, se quitó uno de los auriculares y le dio un codazo a su novia para que hiciera lo mismo. ¿Oyes eso?, susurró Dutch. Ella escuchó un momento y luego sonrió. Es muy bueno, dijo en voz baja. Muy bueno. Mayo siguió tocando, dejando que la melodía se desarrollara y creciera. La canción contaba la historia de una mañana en la que todo parecía imposible, cuando las facturas se acumulaban y el futuro parecía incierto. Pero entonces salió el sol, como siempre, y con la luz llegó la posibilidad de que las cosas cambiaran. Esa esperanza seguía viva, incluso cuando todo lo demás parecía perdido. Los dos hombres mayores con uniforme de trabajo habían interrumpido su conversación silenciosa y ahora también escuchaban. Uno de ellos, un hombre con las manos callosas y pintura bajo las uñas, reconoció algo en la música de Maya que le recordaba sus propias dificultades. Lo habían despedido 2 veces en los últimos 5 años y sabía lo que se sentía al preguntarse cómo iba a pagar el alquiler o comprar comida. Es buena, le dijo a su amigo, señalando a Maya con la cabeza. Sí, lo es, asintió su amigo. Muy buena. Maya percibía que la gente empezaba a prestarle atención, pero no se atrevía a levantar la vista del teclado. Temía que si perdía la concentración, perdería la confianza que se acumulaba con cada nota. En cambio, se dejó llevar por la música como solía hacerlo de joven, tocando para su propio placer en lugar de para la aprobación de los demás. La melodía llegó a un punto en el que pareció flotar en el aire por un instante, como una pregunta esperando respuesta. Los dedos de Maya se detuvieron en las teclas, y en ese breve silencio, incluso la voz de Jaque pareció desvanecerse en el fondo. Entonces presionó un acorde que disipó la tensión, devolviendo la conversación musical a un lugar de paz y aceptación. Jaque seguía hablando, intentando dominar el espacio acústico alrededor de la parada, pero su voz empezaba a sonar áspera y desagradable comparada con la delicada belleza de la música de Maya. Algunas personas cerca de él empezaban a parecer molestas. No solo por su rudeza hacia Maya, sino por cómo su tono agresivo interfería con algo encantador. Te digo, Brad, esta gente no entiende cómo funcionan los negocios, dijo Jaque, agitando la mano libre para enfatizar. Creen que pueden perder el tiempo con negociaciones interminables. Bueno, tengo noticias para ellos. Pero incluso mientras Jaque hablaba, algo estaba sucediendo de lo que no era consciente. El ambiente alrededor de la parada de autobús estaba cambiando. La gente que había estado concentrada en sus teléfonos, periódicos o conversaciones internas comenzaba a sintonizar con la música de Maya. Al principio fue sutil, solo un ligero cambio de atención, pero era real. La canción de Maya seguía desarrollándose, contando su historia de lucha y esperanza. La melodía recorría diferentes territorios emocionales, a veces triste, a veces melancólica, a veces con una alegría serena que surgía de pequeños momentos de belleza en un mundo por lo demás difícil. Era el tipo de música que te hacía pensar en tu propia vida, tus propias luchas, tus propias razones para levantarte cada mañana e intentarlo de nuevo. La niña se había acercado a Maya, atraída por la curiosidad y el asombro. Su madre la siguió, con una mano protectora sobre el hombro de su hija, pero la escuchaba con la misma atención que ella. Había algo en la forma de tocar de Maya que hacía que la parada de autobús, como cualquier otra, se sintiera como un lugar diferente, un lugar especial, hermoso. Las cosas podían suceder inesperadamente. Uno de los estudiantes universitarios sacó su teléfono, no para ignorar la música, sino para grabarla. Sostuvo el dispositivo discretamente, sin querer molestar a Maya ni cohibirla, pero sintiendo que este era un momento que merecía la pena capturar. Los dedos de Maya danzaban sobre las teclas con creciente fluidez.
Los años de enseñar a niños la habían entrenado para jugar con la expresión y la emoción, para que cada nota contara. No solo tocaba la melodía, la habitaba, vivía dentro de la historia que contaba. Esto era lo que siempre había amado más de la música. La forma en que podía transportar tanto al intérprete como al oyente a un lugar más allá de la experiencia ordinaria. La canción se acercaba a su clímax. Ahora, el lugar donde la esperanza finalmente emergía victoriosa. Sobre la duda, las manos de Maya se movieron con sorprendente fuerza y agilidad. La artritis, olvidada temporalmente en la alegría de hacer música que importaba. Podía sentir la atención de la creciente multitud. Pero en lugar de ponerla nerviosa, el interés le infundía energía y confianza. Detrás de ella, Jaque seguía hablando, pero su voz empezaba a sonar como ruido de fondo. Comparada con la música cada vez más potente que fluía del piano de Maya, algo mágico estaba sucediendo en sus manos. Mientras seguía tocando Morninope, la rigidez y el dolor que solían atormentar sus dedos artríticos comenzaron a desaparecer, reemplazados por una gracia fluida que no había sentido en años. Era como si la música misma la estuviera sanando, recordándole a su cuerpo lo que solía ser capaz de hacer cuando la pasión superaba las limitaciones físicas. La transformación no ocurrió de golpe. Comenzó lentamente, nota a nota, mientras Maya se permitía sumergirse más profundamente en el paisaje emocional de su composición. La melodía que había escrito durante esos momentos difíciles con Carlos cobraba vida bajo sus dedos como nunca antes. Cada progresión de acordes parecía liberar otra capa de sentimiento, otro recuerdo, otra razón para seguir tocando a pesar de todo lo que la había traído a ese momento. La postura de Maya empezó a cambiar a medida que la música se apoderaba de ella. Sus hombros, que habían estado encorvados por el nerviosismo y la vergüenza, se enderezaron al recuperar la confianza. Su espalda, habitualmente curvada por años de preocupación y estrés, encontró su alineación natural. Ya no era una anciana desesperada esperando unas monedas. Era una música, pura y simplemente, haciendo lo que había nacido para hacer. El pequeño piano eléctrico, que minutos antes le había parecido tan inadecuado, empezó a revelar su potencial oculto bajo el toque cada vez más hábil de Maya. Sabía exactamente cómo extraer calidez y riqueza de su sencilla electrónica. Cómo hacer que cada nota sonara con la expresividad que solo se lograba tras décadas de experiencia musical. El instrumento no era el problema. Nunca lo había sido. Solo necesitaba a alguien que supiera cómo hacerlo hablar. Mientras Maya pasaba de la esperanza matutina a una variación improvisada que fluía naturalmente de la melodía original, algo extraordinario empezó a suceder en el espacio alrededor del autobús. Alto. La música creaba una esfera invisible de belleza que parecía expandirse con cada instante, conmoviendo a todos los que estaban a su alcance y atrayéndolos hacia su historia. La joven madre se acercó, casi sin darse cuenta. Había empezado de pie cerca del fondo de la parada del autobús, pero la atracción de la música de Maya era irresistible. Su hija, todavía con los ojos abiertos de asombro, ya se había acercado sigilosamente hasta estar a pocos metros del banco del piano, completamente cautivada por la visión de los dedos de Maya bailando sobre las teclas. «¿Cómo lo hace sonar así?», le susurró la niña a su madre. «No lo sé, cariño», respondió su madre, pero se estaba haciendo la misma pregunta. La música que salía de ese modesto piano eléctrico sonaba más rica y emocionalmente compleja que cualquier otra que hubiera escuchado en una sala de conciertos. Había algo crudo y honesto en ella que le oprimía el pecho de emoción. Las dos universitarias habían abandonado por completo su conversación sobre planes para el fin de semana y próximos exámenes. Se quedaron hombro con hombro compartiendo una experiencia que ninguno de los dos olvidaría. El joven que había empezado a grabar con su teléfono bajó el dispositivo al darse cuenta de que ese momento era demasiado preciado para verlo a través de una pantalla. Algunas cosas debían vivirse directamente, sin barreras entre el corazón y la música. «Increíble», murmuró su novia, y él asintió. Sin confiar en su voz,
La improvisación de Maya se estaba volviendo más compleja, incorporando elementos de jazz que había aprendido en la universidad, pero que no había tocado en décadas. Su mano izquierda encontró una base sólida que proporcionaba una base firme para la melodía imponente que tejía su mano derecha. La combinación creaba un sonido rico y pleno que parecía imposible de lograr con solo dos manos y un simple teclado electrónico. Los dos hombres mayores, con ropa de trabajo, habían dejado de fingir que miraban sus teléfonos. Estaban sentados en su banco, olvidando las tazas de café, completamente absortos en la actuación de Maya. Uno de ellos, un hombre llamado Frank, que había trabajado en la construcción durante 35 años, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La música le hablaba a algo muy profundo en su interior, algo que había quedado sepultado bajo años de duro trabajo y pequeñas decepciones. Mi esposa tocaba el piano, le dijo Frank en voz baja a su amigo. ¿Solía? Preguntó su amigo. Antes de la artritis. Se puso muy mal. Tuvo que dejarlo hace unos años. Dijo que sus manos ya no cooperaban. Frank miró las manos de Maya, moviéndose con tanta gracia y precisión a pesar de su evidente edad, y sintió una chispa de esperanza. Tal vez su esposa no tenía que dejar la música por completo. Tal vez aún había una manera de que volviera al piano. Cada vez llegaba más gente a la parada del autobús, atraída no solo por su traslados matutinos al trabajo, pero con el sonido de la música en vivo que se deslizaba por la calle. Un hombre de negocios, apresurado para tomar su autobús habitual, aminoró el paso al oír la melodía de Maya. Una mujer que paseaba a su perro se detuvo en la acera, dejando que su mascota oliera mientras escuchaba el inesperado concierto. Maya estaba completamente absorta en la música. Ahora su conciencia se fundía con el flujo de notas y acordes de una manera que hacía que todo lo demás se desvaneciera en un segundo plano. Este era el estado que siempre había buscado al tocar. El lugar donde la técnica y la emoción se convertían en una sola. Donde la frontera entre el músico y la música se disolvía por completo. Su improvisación contaba una nueva historia, una que trascendía la esperanza matutina original y se convertía en algo completamente diferente. Era una historia de resiliencia y redescubrimiento, de encontrar la belleza en lugares inesperados, del coraje necesario para ser vulnerable frente a desconocidos. Cada frase se basaba en la anterior, creando una narrativa musical que parecía hablar directamente a todos los que la escuchaban. Jaque seguía hablando por teléfono, pero su voz había adquirido un tono diferente. Ya no gritaba para competir con la música de Maya. En cambio, parecía estar luchando contra ella, esforzándose por mantener su tono agresivo ante algo tan genuinamente hermoso. Su conversación de negocios se sentía cada vez más vacía y sin sentido comparada con la profundidad emocional de la actuación de Maya. Mira, Brad, necesito llamarte luego, se encontró diciendo Jaque, aunque no estaba del todo seguro de por qué. Algo en la música le dificultaba concentrarse en las adquisiciones y los márgenes de beneficio. Hay algo aquí que necesito llamarte. Te llamo más tarde. Jaque colgó la llamada y se guardó el teléfono en el bolsillo, pero no se acercó al piano de Maya como los demás. En cambio, se quedó paralizado, atrapado entre su instinto de burlarse de lo que no entendía y la creciente conciencia de que estaba presenciando algo extraordinario. Las manos de Maya volaban sobre las teclas con una velocidad y destreza que parecían desafiar su edad y condición física. La música había despertado algo en su memoria muscular, despertando habilidades que habían estado latentes pero que nunca se habían perdido del todo. Tocaba no solo con los dedos, sino con todo su cuerpo meciéndose ligeramente al ritmo, su rostro brillaba con una luz interior que la hacía parecer décadas más joven. La improvisación alcanzó un crescendo que pareció elevar a todos los que la escuchaban. La mano derecha de Maya encontró una línea melódica que se elevó por encima de las complejas armonías que su mano izquierda proporcionaba, creando un momento de pura trascendencia musical que hizo que varias personas de la creciente multitud exclamaran con asombro. Caín se había unido al grupo de oyentes,
con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras la música de Maya despertaba recuerdos de su propia juventud, cuando soñaba con ser pianista antes de que la vida la llevara por otros caminos. Un adolescente con auriculares al cuello se quedó paralizado, escuchando música acústica en vivo por primera vez en su vida y descubriendo que era completamente diferente a todo lo que salía por altavoces. La transformación de Maya era completa. Ya no era la mujer nerviosa y avergonzada que había dudado al tocar las teclas minutos antes. Era una maestra de la música que compartía su talento con el mundo, creando un momento de belleza y conexión en medio de una mañana de martes cualquiera. Olvidó su artritis, dejó de lado sus preocupaciones financieras temporalmente, su vergüenza fue reemplazada por la pura alegría de hacer música que importaba. La parada del autobús se había convertido en algo completamente distinto, transformada por la interpretación de Maya en una sala de conciertos donde desconocidos se convertían en público unido por la experiencia compartida de presenciar algo verdaderamente especial. Las noticias corren rápido en la ciudad, especialmente cuando algo inesperado y hermoso sucede en medio de una mañana cualquiera. Comenzó con la mujer que paseaba a su perro y se había detenido en la acera para escuchar la música de Maya. Sacó su teléfono, no para grabar, sino para enviarle un mensaje a su amiga que trabajaba en el edificio de oficinas de enfrente. «Ven a la parada de autobús de la Quinta Calle», escribió rápidamente. «Hay una mujer increíble tocando el piano, y tienes que oír esto». En cuestión de minutos, su amiga apareció en la entrada del edificio de oficinas, curiosa por saber qué podía ser tan especial como para interrumpir su rutina matutina. En cuanto oyó la música de Maya flotando en el aire, lo comprendió por completo. Se acercó, atraída por la misma fuerza magnética que había cautivado a todos los demás. Un repartidor haciendo su ronda, la música a través de la ventanilla abierta de su camioneta, y se encontró reduciendo la velocidad, parando en la acera. Llevaba 5 años repartiendo paquetes en ese barrio y nunca había oído nada parecido. La música le hizo pensar en su abuela, que solía tocar el acordeón en las reuniones familiares. Cuando era niño. Dejó su camioneta y se unió a la creciente multitud. Olvidó temporalmente su horario de entrega. Maya estaba inmersa en un nuevo viaje musical, tras haber ido más allá de su composición original hacia algo que parecía creado en tiempo real. Sus dedos parecían saber exactamente a dónde ir, como si la música misma guiara sus manos. Había descubierto un ritmo que le resultaba familiar y completamente nuevo a la vez, un ritmo que hacía que incluso los pasajeros más apresurados redujeran el paso al pasar. La multitud alrededor de la parada de autobús se había duplicado desde que Maya empezó a tocar. Lo que comenzó como un puñado de pasajeros matutinos esperando su transporte se había convertido en un público genuino de más de 20 personas, y llegaban más cada pocos minutos. Venían de todas partes y de todos los ámbitos de la vida, unidos por el asombro compartido ante lo que presenciaban. Un hombre mayor con bastón, se dirigía lentamente hacia la parada del autobús, guiado por el sonido de la música de piano que le recordaba al jazz, a los clubes que frecuentaba de joven. Encontró un sitio cerca del fondo de la multitud y se apoyó en su bastón, con una sonrisa dibujada en su rostro curtido mientras la improvisación de Maya avanzaba por progresiones de acordes que reconocía de los maestros que había escuchado décadas atrás. 2 adolescentes que iban caminando a la escuela se detuvieron en seco al oír la música. Estaban acostumbradas a que todo se produjera digitalmente, con autoajuste y una ingeniería perfecta. Pero esto era crudo, real y vivo de una forma que su música habitual no lo era. Se miraron con los ojos muy abiertos, sin querer admitir cuánto disfrutaban de algo muy diferente a lo que suelen escuchar. «Esto mola mucho», le susurró una de ellas a su amiga. «Sí, mola mucho», asintió su amiga. Y ambas se acercaron para ver mejor las manos de Maya bailando sobre las teclas. Un hombre de negocios que se dirigía a toda prisa a una reunión importante se encontró caminando cada vez más despacio a medida que la música de Maya llegaba a sus oídos. Miró el reloj y se dio cuenta de que iba a llegar tarde. Pero, por alguna razón,
no parecía importarle tanto como de costumbre. Había algo en la música que ponía su estrés diario en perspectiva, recordándole por qué había elegido su carrera antes de que todo se centrara en plazos y resultados. Sacó el teléfono para llamar a su asistente y reprogramar sus citas matutinas. Surgió algo, dijo al teléfono, y era cierto. Aunque no fuera la clase de emergencia que sus colegas entenderían, la joven madre con su hija se había colocado al frente del grupo. Ahora, con la niña sentada con las piernas cruzadas en el suelo a pocos metros del banco del piano de Maya, la niña estaba completamente hipnotizada observando los dedos de Maya con la intensa concentración que los niños dedican a las cosas que realmente capturan su imaginación. «Mami, ¿cómo hace todos esos sonidos diferentes al mismo tiempo?», preguntó la niña en un susurro. «Es como si estuviera conversando consigo misma», respondió su madre, sorprendida por su propia respuesta poética. Una mano hace preguntas y la otra responde. La niña asintió como si esto tuviera todo el sentido, y de alguna manera, así era. La forma de tocar de Maya había evolucionado hasta convertirse en algo que desafiaba cualquier clasificación fácil. Combinaba la técnica clásica con armonías de jazz, añadiendo toques de blues e incluso algunos ritmos latinos que reflejaban su herencia mexicana. Era como si décadas de conocimiento y experiencia musical fluyeran de ella a la vez, creando algo que era exclusivamente suyo, pero que a la vez reflejaba experiencias humanas universales. Varias personas del público habían sacado sus teléfonos para grabar la actuación, pero la mayoría los bajó después de unos segundos. Había algo en la música de Maya que exigía ser experimentado directamente, sin la barrera de una pantalla. Fue demasiado inmediato, demasiado complejo emocionalmente para ser capturado adecuadamente por una cámara. Un joven, estudiante de música de una universidad cercana, grababa audio en su teléfono mientras tomaba notas detalladas sobre las progresiones de acordes que Maya usaba. Llevaba 3 años estudiando piano jazz y creía entender la improvisación. Pero Maya hacía cosas con una armonía y un ritmo que nunca antes había escuchado. Esto no era solo una actuación. Era una clase magistral que tenía lugar justo delante de él. Un grupo de obreros de la construcción, en su descanso para tomar un café, se acercaba desde una obra a 2 manzanas de distancia. Atraídos por el sonido de la música en directo, estaban de pie al borde de la multitud, todavía con sus cascos y cinturones de herramientas, con aspecto un poco fuera de lugar, pero completamente absortos en la actuación de Maya. Uno de ellos, un hombre que tocaba la guitarra en una banda de fin de semana, asentía con la cabeza al ritmo de Maya, comprendiendo a fondo la habilidad y la musicalidad que estaba presenciando. «Esa señora tiene mucha experiencia», le dijo a su compañero. «¿Qué es experiencia?», preguntó su amigo. «Habilidades, tío, ¿habilidades de verdad? Eso no se adquiere de la noche a la mañana». Jaque seguía donde estaba cuando Maya empezó a tocar, pero su postura y expresión habían cambiado por completo. La llamada que le había parecido tan importante hacía 30 minutos ahora parecía un recuerdo lejano. Su costoso maletín colgaba olvidado a su lado, y su pelo, normalmente perfecto, estaba un poco despeinado de tanto pasarse las manos por él con confusión e incredulidad. Jaque había crecido en un mundo donde el valor se medía en dólares y el éxito se cuantificaba con los informes trimestrales de ganancias. Le habían enseñado que todo lo que no contribuyera directamente a los márgenes de beneficio era esencialmente inútil. El arte, la música, la poesía, eran lujos para quienes ya habían ganado su fortuna y podían permitirse perder el tiempo en cosas frívolas. Pero la música de Maya lo obligaba a enfrentarse a la posibilidad de haberse equivocado en todo. Algo estaba sucediendo en esa parada de autobús que no se podía medir en hojas de cálculo ni capturar en presentaciones de PowerPoint. Era real, de una forma que sus negocios no tenían valor, de una forma que sus comisiones no podían tocar. La propia Maya parecía brillar con una luz interior mientras tocaba. La mujer preocupada y avergonzada que se había acercado vacilante a las teclas del piano había desaparecido por completo,
reemplazada por una artista que recordaba porque se enamoró de la música en primer lugar. Tenía los ojos cerrados y el rostro ligeramente inclinado hacia arriba, como si recibiera la melodía de algún lugar más allá del mundo ordinario. La música se acercaba a algo magnífico, un clímax que todos en la multitud podían sentir acercarse, aunque no pudieran predecir con exactitud qué forma adoptaría. Las manos de Maya se movían con creciente velocidad y complejidad, tejiendo patrones musicales que parecían sumergir a todos los que escuchaban en la historia que contaba. Una oficinista que se dirigía a un trabajo que odiaba, se sintió inundada de lágrimas al recordarle la música de Maya Sueños que había abandonado años atrás. Un taxista se había detenido y estaba apoyado en su coche, recordando las nanas que su madre le cantaba cuando era pequeño. Un vendedor ambulante había bajado de su carrito para unirse a la multitud, conmovido por una música que evocaba su propia experiencia de inmigrante, construyendo una nueva vida en una tierra extraña. La parada de autobús se había convertido en algo mágico. Un lugar donde los desconocidos se han convertido en público y el público en comunidad. Todos conectados por la experiencia compartida de presenciar algo extraordinario en el lugar más común. Ma podía sentirlo crecer en su interior como una ola que cobra fuerza antes de estrellarse contra la orilla. La música se acercaba a algo más grande que cualquier cosa que hubiera tocado en años. Tal vez incluso más grande que cualquier cosa que hubiera tocado jamás. Sus dedos se movían por las teclas con una confianza que la sorprendió incluso a ella, como si recordaran habilidades que creía que la artritis le había robado para siempre. La multitud alrededor de la parada de autobús ya había crecido a casi 40 personas, y seguían llegando más. Alguien había comenzado un video que ya se compartía en redes sociales, difundiendo la increíble actuación que tenía lugar en una parada de autobús común y corriente. Pero incluso quienes lo veían a través de sus teléfonos se sintieron atraídos por la experiencia en tiempo real. Bajaron sus dispositivos para presenciar la música de Maya con sus propios ojos y oídos. Maya se acercaba a su final, y todos podían sentirlo. Aunque no pudieran identificar exactamente qué estaba sucediendo, había algo en la forma en que cuadró sus hombros, en la forma en que su respiración se profundizó, en la forma en que todo su cuerpo parecía prepararse para una declaración musical final que lo capturaría todo. Había estado intentando decir que la melodía que había estado tejiendo durante los últimos 20 minutos estaba a punto de transformarse en algo magnífico. La mano izquierda de Maya encontró una base profunda y ondulante que parecía provenir del corazón mismo de la tierra. Era rica y poderosa, proporcionando una base que hacía que su pequeño piano eléctrico sonara como una orquesta completa. Sobre esta base, su mano derecha comenzó a crear una melodía que se elevaba cada vez más. Cada nota se sumaba a la anterior como escalones que conducían al cielo, con la niña sentada cerca. Maya miró a su madre con asombro. «Mami, es como si estuviera volando», susurró. Y de alguna manera, esa simple observación captó exactamente lo que todos sentían. Niasi parecía estar volando. Su ánimo se alegró al sentir la música que fluía entre sus manos. Jaque se había acercado sin darse cuenta. El hombre que se había burlado de Maya hacía apenas 30 minutos estaba ahora de pie en medio de la multitud. Su costoso traje estaba arrugado por haber estado tanto tiempo en el mismo sitio, con el maletín olvidado a sus pies. Su boca estaba ligeramente abierta mientras observaba. Las manos de Maya bailaban sobre las teclas con una destreza que desafiaba todo lo que él creía. Él sabía de valor y valía. La música de Maya contaba una historia que todos podían entender, incluso si no podían expresarla con palabras. Era la historia de cada persona que alguna vez luchó y encontró la fuerza para seguir adelante. Trataba de la belleza que podía surgir del dolor, la esperanza que podía crecer de la decepción, como la gente común podía hacer cosas extraordinarias cuando dejaba de temer lo que pensaran los demás. Dot, una anciana entre la multitud, lloraba abiertamente, no de tristeza, sino de una alegría tan profunda que se desbordaba entre sus lágrimas. Ella misma había sido profesora de música hacía 40 años y reconoció el don excepcional que estaba presenciando.
Maya no solo tocaba notas en un teclado. Canalizaba algo puro y verdadero que conectaba a cada persona que la escuchaba con sus propias experiencias más profundas de belleza y significado. La música alcanzó un momento de perfecta suspensión donde cada nota flotaba en el aire como estrellas a punto de caer. En cualquier momento, las manos de Nia se detenían por un instante. Y en ese silencio, toda la multitud contuvo la respiración. Incluso el ruido del tráfico pareció desvanecerse, como si toda la ciudad escuchara lo que vendría después. Entonces los dedos de Maya tocaron. Sobre las teclas había una fuerza que sorprendió a todos, incluso a ella misma. El sonido que emergía de su pequeño piano era enorme, llenando no solo la parada de autobús, sino toda la calle con música que parecía brotar directamente de su alma. Su mano derecha encontró una melodía que subía cada vez más alto, mientras que su mano izquierda proporcionaba una armonía tan rica y compleja que varios músicos del público sacudieron la cabeza con asombro. Esto era lo que Maya había estado construyendo desde la primera nota tentativa. Esta era su declaración al mundo de que seguía ahí, seguía siendo valiosa, seguía siendo capaz de crear belleza que importaba. Cada año de formación musical, cada alumno que había enseñado, cada canción que había tocado con Carlos, cada momento de duda y lucha, todo fluía de ella ahora en un torrente de música que nadie olvidaría jamás. Un hombre de negocios que se apresuraba a una reunión importante se encontró con lágrimas en los ojos, pensando en su madre, quien había renunciado a sus sueños para criar a sus hijos. Una estudiante universitaria que se preguntaba si continuar con su carrera de música, sintió que su pasión se reaviva al ver a Maya volcar su corazón en cada nota. Un obrero de la construcción recordó las clases de piano que sus padres no podían permitirse continuar y se preguntó si sería demasiado tarde para empezar de nuevo. La actuación de Mai fue algo que trascendió el entretenimiento. Recordó a todos los presentes que la vida es más que simplemente superar cada día. Que la belleza y el significado son posibles incluso en los lugares más inesperados. Su música era la prueba de que los sueños no tienen por qué morir solo porque la vida se ponga difícil. El talento no desaparece. Solo porque el mundo dejó de prestarle atención. La adolescente que caminaba hacia la escuela sacó su teléfono, pero no para grabar. Llamó a su abuela, quien siempre la había animado a seguir practicando el violín aunque sus amigos pensaran que era aburrido. «Abuela», dijo al conectar la llamada, «quiero ir a tocar música contigo esta noche. Quiero aprender esa canción que has estado intentando enseñarme». Jaque experimentaba algo que nunca había sentido en sus 28 años de vida. La música le desgarraba el pecho, algo que ni siquiera sabía que existía. Pensó en su abuela, que había fallecido cuando él tenía 12 años, y en cómo tarareaba mientras preparaba la cena para la familia. Hacía años que no pensaba en ella, pero la música de Maya le traía el recuerdo de sentirse completamente seguro y querido en la cocina de su abuela. El final de Maya estaba llegando a su punto álgido. Sus manos se movían con una velocidad y precisión que parecían imposibles para alguien de su edad. La música era compleja y estaba llena de melodías que se entrelazaban como conversaciones entre viejos amigos. Pero debajo de toda la destreza técnica había algo aún más impresionante. Pura emoción, cruda y honesta, imposible de fingir. La multitud estaba en completo silencio, salvo por alguna que otra exclamación de asombro mientras Maya interpretaba pasajes particularmente difíciles. La gente se inclinaba hacia adelante, pendiente de cada nota, temerosa de perderse ni un segundo de lo que presenciaban. Algunos grababan, pero la mayoría había guardado sus teléfonos, comprendiendo instintivamente que esto era algo que debía experimentarse plenamente, sin barreras. El rostro de Maya brillaba con una luz interior que la hacía parecer décadas más joven. Para eso había nacido, para lo que se había entrenado toda su vida. No para tocar en las paradas de autobús a cambio de unas monedas, sino para compartir música que llegaba al corazón de la gente y les recordaba lo que realmente importa en la vida. La música crecía hasta un crescendo que parecía levantar a todos los que la escuchaban del suelo. Los dedos de Maya. Encontró acordes que resonaban no solo en el aire,
sino en el pecho de cada persona presente. Era el tipo de música que te hacía creer en la magia, que te recordaba que aún había belleza y maravillas en el mundo a pesar de todas las razones para ser cínico. Entonces, justo cuando parecía que la música no podía ser más poderosa, Maya comenzó a traerla a casa. Su final se acercaba y todos podían sentir que estaban a punto de presenciar algo que recordarían por el resto de sus vidas. Maya tocó el acorde final con una delicadeza que, de alguna manera, contenía toda la fuerza y la emoción de todo lo anterior. Las últimas notas flotaban en el aire de la mañana como una oración, desvaneciéndose lentamente hasta que no quedó nada. Solo quedó el lejano zumbido del tráfico y el sonido de 40 personas respirando juntas en perfecto silencio. Por un instante, nadie se movió. La multitud se quedó paralizada, como si temiera que cualquier sonido o movimiento pudiera romper el hechizo que Maya había tejido a su alrededor. Incluso la niña que había estado sentada a los pies de Mía permaneció completamente quieta, con los ojos abiertos, con esa clase de asombro que los adultos pasan toda la vida intentando recuperar. Entonces, como un estallido de furia, los aplausos comenzaron a sonar. Empezaron con la anciana que había estado llorando durante toda la actuación de Maya. Sus manos curtidas se unieron en aplausos lentos y pausados que parecían reconocer no solo la música que había escuchado, sino la vida de lucha y belleza que la había creado. Otros se unieron rápidamente, y en cuestión de segundos, todo el público aplaudía con un entusiasmo que se oía a varias cuadras de distancia. Maya levantó las manos del piano y las teclas, y levantó la vista por primera vez desde que había empezado a tocar. La imagen que la recibió fue casi abrumadora. Decenas de rostros la miraron, todos sonrientes, muchos con lágrimas en los ojos, todos unidos en su agradecimiento por lo que acababa de compartir con ellos. «¡Bravo!», gritó la estudiante de música, que había estado tomando notas. «¡Fue increíble!». «Más, más», gritó uno de los obreros de la construcción y otros siguieron el cántico hasta que Maya sintió que le ardían las mejillas con una mezcla de orgullo y vergüenza. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo duraron un par de minutos. Maya nunca había experimentado algo así, ni siquiera durante sus conciertos escolares más exitosos. Esto era diferente. Era una multitud de desconocidos que no le debían nada, que no tenían motivos para ser amables ni animarla. Y, sin embargo, celebraban su música como si les hubiera cambiado la vida. Tal vez hubiera muerto. A medida que los aplausos se apagaban, la gente empezó a acercarse al banco del piano de Maya. La joven madre se acercó primero, con la mano de su hija firmemente sujeta. «Eso fue lo más hermoso que he oído en mi vida», dijo la mujer, con la voz cargada de emoción. «Mi hija quiere saber si das clases de piano». Maya miró a la niña que prácticamente saltaba de la emoción. «¿Te gustaría aprender a tocar?», preguntó Maya con dulzura. «Sí, sí, quiero hacer música así», respondió la niña, y a Maya le dio un vuelco el corazón. Hacía meses que nadie preguntaba por clases de piano. «Me encantaría enseñarte», dijo Maya, y lo decía con más sinceridad que cualquier otra cosa que hubiera dicho en años. Detrás de la madre y la hija, se formaba una fila de personas que querían hablar con Maya. El hombre mayor con el bastón se adelantó, moviéndose despacio pero con determinación. «Señorita», dijo. Y Maya casi se rió de que la llamaran joven a sus 67 años. «Tengo un pequeño café a unas 6 cuadras de aquí. Buscamos a alguien que ponga música de fondo los fines de semana. ¿Te interesaría?». Maya lo miró fijamente, sin poder creer lo que oía. «¿Quieres que toque en tu café?». «Después de lo que acabo de oír, señora, sería un honor que tocara en mi casa. El sueldo no es mucho, pero es un trabajo estable, y tendrías un público de verdad que aprecia la buena música». Antes de que Maya pudiera responder, otra voz se alzó. Era una mujer de mediana edad con traje de negocios que había estado de pie cerca del fondo de la multitud. «Disculpe», dijo la mujer, dando un paso al frente.
Soy la directora del Centro Comunitario de Arte del centro. Hemos estado buscando a alguien que imparta clases de piano para adultos. Basándome en lo que acabo de presenciar, creo que usted podría ser justo lo que necesitamos. Maya se sintió mareada. 2 ofertas de trabajo en 30 segundos. Después de meses de luchar para llegar a fin de mes, miró a su alrededor, a la multitud de rostros que le sonreían, todos tratándola como si fuera alguien importante, alguien valioso. Entonces se dio cuenta de que Jake, el joven banquero, estaba de pie al final de la multitud. Ya no era la figura segura y burlona que había sido cuando Maya llegó por primera vez a la parada del autobús. Su costoso traje estaba arrugado, su cabello estaba desordenado y su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y asombro que lo hacía parecer mucho más joven de lo que era. 28 años. Jake captó la mirada de Maya y comenzó a caminar hacia. La siguió, moviéndose entre la multitud con evidente reticencia. Cuando llegó al banco del piano, se quedó allí un momento, abriendo y cerrando la boca como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas. Yo, punto. Empezó, luego se detuvo. Lo intentó de nuevo. Señora, le debo una disculpa. Lo que dije antes, como actué, estuvo mal. Realmente mal. Maya estudió su rostro y vio algo que no esperaba. Verdadero remordimiento, verdadero reconocimiento de lo que había hecho. Tienes un don, continuó Jake, con la voz cada vez más fuerte. Lo que acabas de hacer, esa música, Nunca había escuchado nada igual. Fui un idiota al burlarme de ti, y lo siento. De verdad, de verdad. Jake metió la mano en su chaqueta y sacó la billetera. Maya esperaba que metiera unos dólares en el estuche de su piano como habían hecho algunos de los otros oyentes. En cambio, sacó lo que parecían varios billetes de cientos. Esto no es caridad, dijo rápidamente al ver la expresión de sorpresa de Maya. Es el pago por el concierto más increíble al que he asistido. Te lo ganas todo. Maya aceptó el dinero con manos temblorosas, no por la cantidad, aunque era más de lo que solía ganar en un mes, sino por lo que representaba. La transformación de Jake, de un cruel burlador a un genuino admirador, fue quizás lo más extraordinario de aquella mañana extraordinaria. Gracias, dijo Maya con sencillez. Pero las palabras tenían un peso que Jake pareció comprender. Mientras Jake retrocedía, otras personas seguían acercándose a Maya. El obrero que tocaba la guitarra le preguntó si estaría interesada en improvisar con su banda de fin de semana. Una maestra de la escuela primaria cercana quería saber si Maya consideraría hacer una actuación especial para los niños. La adolescente que había llamado a su abuela le entregó a Maya un papel con su número de teléfono preguntándole si podía organizar algunas clases para ella y su abuela. Durante todo esto, la gente seguía depositando dinero en el estuche del piano de Maya. No solo monedas o billetes, sino dinero real. De 20, 50, incluso algunos cientos. Para cuando la multitud empezó a dispersarse, el estuche de Maya contenía más dinero del que había visto en un solo lugar desde que perdió su trabajo como maestra. Pero más importante que el dinero eran los contactos que se estaban creando. Se intercambiaron números de teléfono, se entregaron tarjetas de visita, se discutieron planes. Maya, que se había sentido invisible y olvidada apenas una hora antes, se convirtió de repente en el centro de una red de personas que valoraban su talento y querían ayudarla a triunfar. La joven madre con su hija fue la última en irse después de organizar las clases de piano para la semana siguiente. Al alejarse, la niña se giró y saludó a Maya con la energía entusiasta que solo poseen los niños. Gracias por la hermosa música, gritó, y Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de nuevo. Finalmente, la multitud se dispersó, dejando a Maya sola en la parada del autobús con su piano y un estuche lleno de dinero, tarjetas de visita y números de teléfono. Se quedó allí sentada un momento, intentando procesar todo lo que acababa de suceder. Llegó su autobús,
el mismo que había estado intentando tomar al comenzar esa increíble mañana. Pero Maya no subió. No era la misma persona que se había bajado del autobús hacía una hora. Esa mujer había estado desesperada y asustada, tocando música como último recurso para sobrevivir otro día. Esta mujer, la mujer sentada en el banco del piano, rodeada de pruebas de su éxito, volvía a hacer música. Tenía trabajo asegurado, alumnos a los que enseñar, actuaciones que dar. Tenía esperanza. Maya empacó cuidadosamente su piano, tratándolo con aún más cuidado del habitual. Este instrumento, que le había parecido tan inadecuado cuando lo armó por primera vez, acababa de cambiarle la vida. Al cerrar el estuche, susurró algo en voz baja. Gracias a Carlos, sabiendo de alguna manera que él había estado con ella durante toda su actuación. Al alejarse de la parada del autobús, Maya se sintió más ligera que en años. No solo por el dinero en su maleta o las ofertas de trabajo en su bolsillo, sino porque había recordado quién era realmente. Era Maya Rodríguez, profesora de música, compositora, intérprete. Era alguien cuyo arte podía conmover hasta las lágrimas, podía transformar una parada de autobús común en una sala de conciertos. Podía recordar a todos los que lo escuchaban que la belleza aún existía en el mundo. El sol de la mañana brillaba con más fuerza. Y Maya tenía lugares a donde ir, gente a quien llamar, lecciones que planear. Su nueva vida apenas comenzaba.